¿Qué tal, amigos de Visión Global? Bueno, pues estamos emprendiendo una nueva etapa, esperamos que sea de su agrado. Vamos a estar aquí una vez a la semana con mis queridos amigos Walter Buchanan y Luis González, precisamente expertos en la parte de inversiones aquí en México. La verdad es que son punta de lanza a veces en muchos aspectos de noticias financieras y de análisis. La verdad es todo un honor compartir los micrófonos con ellos, porque pues de verdad, aparte de buenos amigos, bueno, pues como ya les dije, son técnicamente pues unos profesionales. Entonces, pues bienvenido Walter, Luis, ¿cómo estamos? Gracias, Ricardo, gracias por la invitación, todo muy bien, a ver qué sale de esto que estamos empezando. Igual, Ricardo, mil gracias por la invitación. No, hombre, pues vamos a ver cómo, las noticias, sobre todo que esta es parte del espíritu de esta nueva etapa, pues que nuestros amigos allá en España entiendan qué es lo que está sucediendo en México y también a nivel Latinoamérica, que pues hemos dejado mucho, al vaivén, ¿no? De la parte de Latinoamérica, Argentina, Chile, que es uno de los países que más educación financiera tienen y no hemos tocado mucho estos avances, sobre todo en la cuestión de inversiones, oportunidades, etcétera. Y bueno, pues les agradezco a los dos pues su tiempo para platicar y les vamos a poner un tema sobre la mesa que es pues las calificaciones que ya nos tocaron en México, ya hemos platicado de esto en programas anteriores, pero a ver, platícanos, Walter, Luis, ¿qué es lo que vimos esta última semana? Y pues, ¿cómo cerramos el día de ayer con estas noticias de las calificaciones? Sí, claro. Tanto S&P como Moody's tenían una perspectiva negativa para la calificación soberana. Fitch no, Fitch ya nos tenía en perspectiva estable, en triple B menos, entonces no ha pasado nada en ese frente, pero del lado de S&P y de Moody's, pues sí tenían esa perspectiva negativa. En el caso de S&P no jaló el gatillo, más bien nos regresó a una perspectiva estable, en un triple B solito, triple B perspectiva estable, y Moody's sí nos baja la calificación de un triple B más en escala homologada. Ya ven que Moody's tiene ahí sus propios lenguaje de calificadora, pero nos baja en esencia de triple B más a triple B y nos cambia la perspectiva a estable, ¿no? Entonces, del lado positivo, pues ya estamos en pura perspectiva estable, ¿no? Tanto S&P como Moody's, que nos tienen en triple B, y Fitch, que nos tienen en triple B menos. Y bueno, y esto obviamente detona una serie de bajas de calificación de empresas o paraestatales relacionadas al soberano, ¿no? Walter, ¿cuáles son estas paraestatales que estamos viendo, pues literal, afectadas por este downgrade? Y, bueno, pues la primera es Pemex, que pues ya era un poquito esperado por el mercado. ¿Qué otras paraestatales le bajaron la calificación, Luis, además de Oye, Pemex? sí, el viernes fue, en el caso de Moody's, el viernes fue el Soberano, el lunes fue Pemex, y hoy fue CFE, ¿no? En el caso de CFE solamente está un nivel por debajo del Soberano, que en este caso sería triple B menos por Moody's, y en el caso de Pemex, pues sí es ya está bastante más abajo del soberano, ¿no? Se coloca, bajó de W menos a B más, ¿no? Ya en territorio de bono especulativo. Y en el caso de S&P tiene una política distinta a Moody's y Fitch. En el caso de S&P, tanto Pemex como CFE los liga 100% al soberano. S&P los considera como calificación soberana, como riesgo soberano, y pues los mantiene en el mismo nivel que el soberano, ¿no? En este caso triple B. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy? Tenemos el sector de energía, pues vaya, afectado precisamente allá en Europa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es precisamente la capacidad de pago, que es la que se está cuestionando aquí? ¿Cómo están las finanzas en ese aspecto, Walter Luis?
¿De qué? ¿Del soberano o del...? Pues más bien de las paraestatales, del soberano, pues si quieres ahorita platicamos del soberano, pero ahorita precisamente CFE y Pemex, pues vaya, han tenido un comportamiento no muy grato. Lamentablemente, pues el gobierno sigue apostándole ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo están en los aspectos financieros? Uh-huh. Pues a ver, o sea, el tema, en el caso de S&P, pues ellos asumen que es un respaldo explícito del gobierno, ¿no? Entonces, ahí pues, es igual que el soberano. En el caso de Moody's y Fitch, sí hacen la diferencia, sobre todo porque en el gobierno actual, pues, a ver, creo que hay un respaldo explícito de aquí al 2024, que es cuando sale AMLO, ¿no? El presidente, pero no hay claridad hacia adelante, ¿no? Después del 2024 ya no hay claridad de cuál va a ser la política que va a seguir el gobierno que entre respecto a Pemex, y en ese sentido, pues Moody's y Fitch sí han desligado a Pemex del soberano, ¿no? Si viéramos una calificación standalone, que es lo que le llaman, que es la pura empresa sin respaldo de absolutamente nadie más que de sus fundamentales, pues estaría incluso todavía más abajo. Es decir, tanto Fitch como Moody's sí están esperando cierto respaldo del soberano, pero no, o sea, no están esperando que el soberano las deje por su cuenta, pero pues sí hay cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar después del 2024. Oye, Walter, ¿afecta esto sobre todo las inversiones a nivel país? O sea, ese apetito de los inversionistas privados por sectores y pues a nivel general. Sí, claro, el tema de las calificaciones siempre es importante para el tema de flujos, porque como sabes, bueno, era muy polémico en años anteriores el si México iba a perder su grado de inversión o no en la calificación soberana, y esto porque pues hay fondos extranjeros que tienen en sus mandatos, que tienen permitido invertir en bonos hasta cierta calificación. Que de hecho, pues esto de grado de inversión, no grado de inversión o bonos basura, pues es un poco sabiduría del mercado, no existe tal cual. Pero lo que sí sucede es que sí hay fondos que en sus mandatos pues, no pueden invertir en bonos que tengan una calificación inferior a BBB. Entonces, esto pues digamos, debería de ser positivo para flujos hacia México, porque si recuerdas, Ricardo, en años anteriores los analistas nos decían que no era una cuestión de si México perdía el grado de inversión o no, sino de cuándo. Y pues ahorita como están las cosas y con los últimos movimientos de las calificadoras, pues todo parece indicar que en 2024 México va a conservar su grado de inversión. Esto, pues, obviamente, quizá es una de las cosas que ha beneficiado el tipo de cambio junto con las tasas altas de Banxico. Luis también ha comentado que somos de los países de los pocos países que tienen una tasa real ex ante positiva, o sea, la tasa menos la inflación esperada para los próximos 12 meses o los próximos años. Pero pues en el caso de las paraestatales, pues si su calificación está por debajo, pues esto obviamente hace que quizá haya flujos de salida o restringe los flujos de entrada que puede haber a la deuda de estas paraestatales, y pues la diferencia de tasa de financiamiento que paga un bono de Pemex o de CFE, pues sí puede ser bueno, es muy diferente a la tasa que pagan los bonos soberanos. Sobre todo en Colombia, este sector, bueno, esta apuesta, y sigo cuestionando esta apuesta por el sector energético y no el energético limpio que tanto estamos viendo que se promueve, y sobre todo a nivel hoy por hoy, que ya es una línea de inversión por parte de las Afores, el entrarle, por lo menos por parte de riesgos, a proyectos sustentables. ¿Cómo lo ven a nivel Latinoamérica? El caso de Colombia, por ejemplo, que es de igual forma muy raro. ¿Cómo lo estamos viviendo a nivel Latinoamérica, Luis Walter?
¿Las paraestatales en general? Pues no el tema de las paraestatales, sino pues seguirle apostando a nivel de gobierno, apoyar pues ya sea a paraestatales o a la industria pues con participación público-privada, pues enfocada precisamente en estas energías pues denominadas sucias, pues. Uh-huh. Pues mira, a ver, digamos que Brasil ha hecho una buena chamba con Petrobras, de tener una empresa muy, muy complicada, han logrado sanearla en cierta manera, entonces creo que Brasil es un ejemplo de lo que, por ejemplo, México debería estar haciendo con Pemex. Sin embargo, bueno, va en una dirección opuesta a lo que ha hecho Brasil. El caso Colombia lo desconozco, no lo he estudiado mucho, entonces pues ahí sí me reservo el comentario, ¿no? Pero por ejemplo, por lo menos en el caso de Brasil, pues sí hemos visto pues cosas bastante interesantes que han hecho en la paraestatal y que, a ver, Brasil tiene otros problemas, ¿no? Pero por lo menos o sea, con Petrobras, pues han sabido sanearla hasta cierto punto, ¿no? Cosa que no ha pasado aquí en México. ¿Y cómo ves el apetito precisamente de los inversionistas de estos sectores, Walter, a nivel Latinoamérica? Igual, Ricardo, la verdad, en cuanto al apetito por estos sectores en específico, realmente no tengo un conocimiento profundo. Lo que sí hemos visto es que, pues, en general, los flujos hacia mercados emergentes, hacia los mercados emergentes, pero hablando de forma general, pues han estado un poquito en un entorno complicado, pues ante un fortalecimiento del dólar y pues ante debilidad en ciertos mercados, ¿no? ¿Cómo ven el tema precisamente del incremento de las tasas, sobre todo lo que se está realizando hoy por hoy con Banco de México? Las perspectivas creo que siguen en crecimiento, por lo menos para el mediano plazo de la Junta de Gobierno de Banco de México versus Estados Unidos. ¿Cómo podría impactar pues tanto a México como a Latinoamérica? ¿En dónde ven pues retos y oportunidades y sobre todo sectores? No sé si a lo mejor un scope por país que tuvieran a la mano o tuvieran alguna información al respecto a nivel Latinoamérica. Uh-huh. Pues en cuanto a tasas, creo que pues Banxico lo ha hecho bien. Se espera que el siguiente incremento pues probablemente pueda volver a ser un incremento de 75 puntos base, algo que pues no lo había hecho el banco en su historia hasta la reunión pasada. Sin embargo, también ya vemos a la Fed en el mismo ritmo, ¿no? También la Fed en su última reunión incrementó 0.75% su tasa de referencia, que también hay probabilidad de que repita. Entonces, al menos pues se está manteniendo el spread entre las tasas nominales, que pues esto pues, debería de mantener el tipo de cambio estable. Los flujos deberían de estar estables, si no es que llegamos a un punto donde, pues, si la Fed empezara a bajar el ritmo o si por alguna razón pues la inflación en México empezara a desacelerar antes que la Fed, lo cual nos daría un diferencial más grande en tasas reales, pues ahí podríamos ver pues las tasas mexicanas, los bonos gubernamentales y los CETES, pues muy atractivos para flujos, sobre todo para los operadores de mercado de deuda que hacen pues el llamado carry trade, que pues básicamente piden prestado en dólares, invierten en Estados Unidos, que pues eso en otras ocasiones ha traído no solamente estabilidad a la moneda, sino también apreciación, ¿no? Entonces, por esa parte, digo, yo lo he platicado con Luis en distintas ocasiones y parece que va siendo un momento, si bien no de invertirse a manos llenas en tasa gubernamental mexicana, pues sí de voltearla a ver y estar muy al pendiente porque pues pareciera que pueden salir buenas oportunidades ahí, ¿no? Claro, pues estamos lejos de que termine este ciclo de alza de Banxico, o quizá no tanto, a
incrementos de 0.75%, no estaríamos tan lejos. Se supone que la tasa va a terminar en 9.25, 9.50, y pues lo normal sería que una vez que lleguemos a ese nivel, como es una tasa muy restrictiva, si el banco ve convergencia a sus objetivos de inflación, pues veamos ahora que vuelven a recortar las tasas o que las tasas empiezan a bajar, quizá pues para estar menos restrictivas e ir al nivel neutral, ¿no? Que el nivel neutral, como ya lo ha dicho Luis, pues es algo medio mítico, ¿no? Ya se había adelantado Santander con ese bono. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo emitir un bono a tasa flotante, y sobre todo con lo que comentas, Walter. No sé qué estén viendo esos analistas, si algún stop en el mediano plazo, pues 9, tasas de 9. La verdad es que si se llega a incrementar el año que entra, no sé si lo llegas a ver en algún 10 o 12, Luis, en un largo plazo. No, a ver, creo que ahorita todos los bancos centrales, no solo México ni Estados Unidos, o sea, yo creo que incluso cualquiera en Latinoamérica está bajo la misma, pues tiene el mismo problema, ¿no? Que es intentar combatir una inflación que es difícil combatir con alza de tasas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese caso Banxico ha estado haciendo bien su chamba, ¿no? Ha estado entregando subidas de tasas agresivas, pero no tan agresivas como otros mercados o como otros países, como es el caso de Perú o Chile o Colombia o Brasil, ¿no? Que de a tiro por viaje te suben 150 puntos base, ¿no? Banxico, su tasa más agresiva, su subida más agresiva ha sido 0.75. Entonces, en ese sentido, creo que un 10% lo podemos ver siempre y cuando la inflación empiece a bajar, ¿no? Nos ha ayudado el hecho de que, bueno, nosotros y en general al resto del mundo, pues que los commodities ya van para la baja, ¿no? Hemos visto, a ver, cuando estamos grabando esto, el petróleo o la energía, el WTI o el Brent, ya están en bear market, es decir, ya han bajado más de 20% de su pico, ¿no? Entonces eso nos ayuda a que las presiones inflacionarias del lado de la inflación no subyacente pues permanezcan a la baja, ¿no? O vayan a la baja, ¿no? Entonces eso podría ser una luz al final del camino, ¿no? En ese sentido, conforme veamos presiones inflacionarias bajando, pues vamos a ver a bancos centrales pues siendo mucho más cautelosos, ¿no? Ya con tasas tan altas como puede ser un 9,5, 10%, pues probablemente los veamos detenerse un poquito más rápido que en otras subidas de tasas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no descarto que llegue a 11, 12%, definitivamente no es el escenario base. Yo le daría una probabilidad muy baja a eso, pero pues si las presiones continúan, pues yo creo que el Banco Central sí va a tener que restringir o ser tan restrictivo como sea necesario, ¿no? Finalmente, ayer estuvimos rozando casi los 20 pesos con 70 centavos tipo de cambio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Y cómo pues, las monedas a nivel Latinoamérica, entiendo que nosotros somos la moneda que mayor liquidez tiene? ¿Qué está pasando en el tipo de cambio, Luis, Walter? Mucho ha sido fortaleza del dólar, ¿no? El DXY, ¿no? Que es la medición del dólar contra monedas desarrolladas, contra un paquete de monedas desarrolladas, pues está llegando a 108, ¿no? Es un índice, y ese índice no lo habíamos visto, o esa fortaleza del dólar no lo habíamos visto en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, es una fortaleza generalizada del dólar, que también le ha pegado al euro, que le ha pegado a mercados emergentes. A pesar de eso, pues México ha sido de los que mejor se ha comportado, ¿no? Hemos tenido depreciaciones pues entre el 5 y el 10% en todo este lapso, cuando hay otras monedas que han tenido depreciaciones del 20, 30, 40%, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el peso mexicano pues, se ha comportado bastante defensivo respecto a otras monedas en Latinoamérica y en mercados emergentes. ¿Qué nos dispara la próxima semana? Ya se nos termina el tiempo precisamente, y pues a ver, ¿qué podemos esperar la próxima semana en torno de mercados aquí en México y a nivel Latinoamérica? Walter, noticias que tengamos que estar, pues ahora sí que al pendiente precisamente. Sí, bueno, mira, estoy checando el calendario económico. Tenemos
inflación en Europa, que tienen el mismo problema que todo el mundo, con inflaciones muy altas, a un ritmo 12 meses, pues Europa está en niveles también del 8.6%. También esperamos datos de permisos de construcción e inicio de casas en Estados Unidos. Esto es importante porque la tasa de hipotecas a 30 años pues pasó de sus niveles más bajos el año pasado a niveles que también no se habían visto en más de 10 años. Llegó a estar en 5.60, me parece que últimamente se regresó a 5.20, no he checado el último dato, pero aún es una tasa alta. Entonces el mercado está preocupado por si va a haber un soft landing en el tema inmobiliario, en el tema de real estate, o si va a ser un hard landing, porque pues finalmente es uno de los motores más importantes de la economía. Y bueno, tenemos otros indicadores. Al cierre de la semana tenemos esta encuesta de difusión a los gerentes de compras del sector de manufactura y de servicios, que antes lo hacía Markit, pero Markit lo compró Standard & Poor's, entonces pues ahora ya son los índices de gestores de compra de Standard & Poor's. Y estos, si bien las últimas lecturas han indicado que la economía se sigue expandiendo, las últimas lecturas pues mostraron que se sigue expandiendo, pero a su menor ritmo de los últimos 2 años. Entonces, de todos modos, estos reportes son importantes. No hay que olvidar que son de difusión, o sea, es una encuesta, no es un sí trae algunos componentes como inventarios, niveles de empleo, pero al final es una encuesta que se les hace a los gerentes de compra, y hay cosas bastante mixtas porque hayan externado que pues sí hay una desaceleración, que hay mucha presión sobre los niveles de precios, pero pues también mencionan que siguen contratando gente, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es una lectura mixta, donde pues necesitamos pues que transcurra más tiempo para que se defina un poquito más qué es lo que va a persistir, ¿no? Si la fuerza laboral o la desaceleración en la actividad y el alza de precios. Luis, ¿qué se nos pasa para esta semana? Para la próxima, más bien. Yo creo que, a ver, de entrada empiezan ya también los trimestrales en las bolsas de Estados Unidos. Creo que eso va a ser un detonante interesante de volatilidad. Y pues nada, digo, a ver, vamos a tener que estar digiriendo el dato de inflación, que hasta mientras grabamos esto todavía no lo conocemos. Pero bueno, viene el dato de inflación de Estados Unidos, viene el sentimiento del consumidor. Entonces vamos a estar digiriendo todos esos datos más trimestrales, más todo lo que acaba de decir Walter. Pues creo que vamos a tener las manos llenas para la siguiente semana. Bueno, pues la verdad les agradezco muchísimo. Esperemos que les guste, amigos, allá en España, este programa que estamos armando para ustedes, Walter Buchanan, Luis González y un servidor. Y por favor, pónganos en los comentarios, seguramente el video lo van a subir a YouTube, entonces nos encantaría saber de qué temas quieren que tratemos, sobre todo qué zonas también, para ir haciendo la tarea, como dirían en la escuela, ¿no? Nos lo llevamos de tarea y con mucho gusto pues analizamos y les presentamos los análisis pertinentes. Walter, Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. Les mandamos un fuerte saludo desde México a todos nuestros amigos allá en España. Nos vemos próximamente.